Por la naturaleza de nuestro trabajo es posible que a veces nos encontremos con algunos pacientes o residentes que requieran ser limitados un poco en su movilidad. Para lograr esta restricción existe una herramienta que se llama contenciones. Con parte del personal que trabaja en nuestro área vamos a repasar un poco este tema. Contener es el acto de restringir al adulto mayor y nunca debe ser abusivo. Las contenciones las utilizamos como herramientas para disminuir, para restringir la movilidad parcial o total, la capacidad de caminar o desplazarse, de un paciente o un residente. La indicación principal de la contención es la seguridad. Para sí mismo, ya que puede hacer retiro de vía o de sonda, para evitar agresión hacia otro residente o agresión directamente al personal que lo cuida. Las contenciones son las siguientes: verbal, ambiental, mecánica y farmacológica. La contención verbal es la primera que deberíamos de ejecutar, ya que lo primero que tenemos que hacer es retener al paciente con nuestra voz. También muy importante es que el mensaje que va dirigido al paciente le dé contención y le esté dando solución al problema que él está teniendo. También otro punto importante es que nosotros como cuidadores podamos contener nuestras emociones, que aunque lo que esté ocurriendo sea frustrante para nosotros, tengamos una buena reacción y no nos alteremos. Por último y no menos importante, tenemos que analizar bien el problema que está molestando al paciente y escoger bien las palabras con las que lo vamos a contener, que no tienen que ser agresivas y tienen que ser en un tono de amabilidad para que el paciente se sienta acogido por nosotras. El control ambiental es modificar el ambiente para que el paciente se sienta cómodo y en un lugar tranquilo. Esto consiste en retirar todo lo que al paciente le moleste, por ejemplo la música que a él no le guste o alguna persona que lo irrite y lo ponga más agresivo. También puede ser cambiarlo del sector donde está, llevarlo a otro lugar donde se sienta más acogido, más cómodo y en un mejor ambiente. Podemos incluir en el medio ambiente cosas que a él lo calmen, que lo hagan sentir cómodo, como por ejemplo con una persona que puedan tener temas de conversación que le agraden, o pintar o juegos recreativos. La contención física o mecánica es restringir o limitar contra su voluntad a una persona. ¿Qué restringe? El movimiento de las extremidades o la libertad de caminar. ¿Qué usamos? Usamos pecheras, correas u otras cosas para fijar el cuerpo completo o parte del cuerpo del paciente. Debemos tener mucho cuidado en aplicar estas contenciones porque podemos caer en un maltrato o podemos provocar más agresividad en el paciente o también provocarle una herida o una lesión en su cuerpo. Por lo tanto, entonces debemos aplicar estas contenciones solo si el control verbal o ambiental no funciona y debemos estar siempre vigilando al paciente. Contención farmacológica es un medicamento al paciente. La mayoría de estos medicamentos son por vía oral en el IAM. Siempre se debe administrar estos medicamentos con indicación médica y no se puede hacer libremente. En el fondo es un tratamiento médico y no una medida de mantención. En el IAM se deben usar solamente cuando han fallado las otras medidas de contención. Respecto a la contención mecánica, es un tema del que nadie quiere hablar mucho, en verdad. Es como poner el cascabel al gato. Porque claro, todos tenemos un gato en la casa, pero ¿quién le pone el cascabel? Es lo mismo acá. En todos los ELIAM, en muchos hogares de ancianos, se hacen contenciones. Pero nadie quiere hablar de ellas. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, sobre todo la contención de tipo mecánica. ¿Cuál es la diferencia entonces entre amarrar a alguien y contener a alguien? El objetivo de amarrar a alguien está pensado en el cuidador, que esté cómodo, que se pueda ir a tomar una taza de café, en fin. El objetivo del amarre, de amarrar a alguien, que en el fondo es violar un derecho humano de autonomía, de libre desplazamiento, el objetivo de amarrar a alguien está centrado en el cuidador. El objetivo de la contención está centrado en la seguridad del usuario o del paciente. Evitar que se retire una sonda, evitar que se caiga, evitar que se agreda o que agreda a otra persona.
Otra diferencia entre amarrar a alguien o contener a alguien es que amarrar a alguien, cosa que es muy fea, amarrar a alguien es por un periodo de tiempo largo, indeterminado, que finalmente produce daño, produce lesión, produce molestia, produce dolor. Contener a alguien es por periodos de tiempo controlados. Una contención nos obliga a estar constantemente vigilando, al menos cada 2 horas o incluso antes, qué está pasando con el cuerpo de esa persona que hemos contenido mecánicamente. Otra diferencia entre amarrar a alguien y contener a alguien es que las amarras son un procedimiento más bien espontáneo y poco técnico. Me refiero a que se utilizan pedazos de sábana, restos de ropa, cuerdas. En cambio, una contención es planificada, es responsable, es seria. Se utiliza o se deben utilizar materiales previamente estudiados, planificados, adquiridos, comprados para estos fines. Estos materiales tienen características particulares que vamos a ver en un instante más. Otra diferencia entre amarrar a alguien y contener a alguien es que amarrar a alguien es un procedimiento que se realiza casi espontáneamente, indicado por cualquiera. A alguien se le ocurrió que era necesario, pum, sin consultar, fue y lo hizo. Lo amarró a la silla de ruedas, a la cama, no sé. En cambio, contener a alguien es un procedimiento médico. Debe estar indicado en la ficha por un médico o un equipo o parte del equipo de salud. Es decir, hay un registro escrito en la ficha como indicación y cuándo se realizó y por cuánto tiempo se va a realizar. Esto tiene que ver con lo primero que hablamos. Tiene un objetivo, persigue un objetivo detrás, ¿ya? Por lo tanto, como es indicado, es responsable y está documentado. Tenemos acá algunas de las contenciones que existen hoy por hoy en el mercado y que sirven para hacer sujeción mecánica de una persona, ya sea a la silla de ruedas o a la cama, al catre clínico más bien. Tiene características particulares. Básicamente lo que quiero decir es que detrás de esto hay un diseño. Alguien pensó en que estas cosas sirven para un fin específico. No es que yo estoy adaptando o estoy jugando con cosas que son para otros fines y estoy utilizándola para este nuevo fin que es detener o retener a alguien. Hay que decir algo que es incómodo. Pongamos el cascabel al gato. Si es que un ELIAM está recién partiendo, un hogar de ancianos está como recién comenzando en esto, claro, es posible que en realidad solo tenga muy pocos insumos, tenga restos de sábanas y cuerdas y tenga como que irse adaptando. Pero digámoslo de esta forma, usted iría a una panadería en que no hay ningún insumo para fabricar pan y están desde siempre y por años fabricando el pan en la cocina de la casa, en el comedor y en cualquier lugar. No, ¿verdad? Una panadería seria se proyecta en el tiempo, va invirtiendo, va renovando, va comprando cosas para tener insumos para los objetivos o para cumplir la misión de la panadería. Un ELIAM debe proyectarse en el tiempo, por lo tanto debe en algún minuto de su historia planificar, aunque tenga pocos recursos, ir adquiriendo e ir renovando los equipos para que el personal pueda trabajar bien y para que los adultos mayores reciban una buena atención. Características de esto, básicamente es que tiene un diseño. Podemos ver que, por ejemplo, que para contener a alguien a la cama es ancho. Al ser ancho, lo que permite es que no hayan puntos de presión específicos sobre el cuerpo. Característica que se cumple en esto, que es que va sobre el cuerpo de la persona, para las muñequeras, para las tobilleras, que son elementos cuya tela es resistente, que están diseñados para no provocar compresión vascular ni nerviosa, y además permite que sea muy rápido de instalar, muy rápido de sacar, y dentro de lo incómodo que es estar contenido, evita el dolor al paciente. O esta otra acá, que es la típica pechera con la que nosotros vamos a contener a un paciente a la silla de ruedas, del que vamos a hablar en un instante más, pero básicamente decir, aquí hay un diseño en la calidad de la tela, que es lavable, tiene broches y al igual que esta,
al igual que las muñequeras y tobilleras, están diseñadas para ser colocadas sobre estructuras del cuerpo humano que soportan la presión. Estoy hablando de estructuras óseas que al ser comprimidas con una presión regulada siempre, pero van a soportar esa compresión sin tener trastornos ni vasculares, ni nerviosos, ni respiratorios, ni lesiones sobre la piel. ¿Ya? Vamos a nombrar entonces ahora dos cosas respecto a estas contenciones. Esta contención que estamos mostrando nosotros acá es una contención para catre clínico, no es para una cama. Si ustedes en su LIAM tienen solo camas, quizá haya que hacer un diseño, pensar en un diseño, pero esto tiene que estar planificado de antes, no una cosa como que hoy hay que contener a alguien que se me ocurre en el momento. No, tiene que haber una planificación previa. Estoy mostrando la que está diseñada para catre clínico, que tiene esta característica. La mitad de estas alas van y se anclan al catre clínico, que tiene barras de fierro laterales, y esto va anclado así con un candado que voy a mostrar en un instante. Y estas otras alas que van arriba envuelven el abdomen del adulto mayor o de la persona, ¿sí? Evitando una compresión en un solo punto, ¿ya? Y también tiene unos candados que se sacan y se ponen con un imán, lo que hace muy rápida su postura y también para retirarlos. Insisto, si en el OCAR o en el LIAM en el que ustedes están no hay catres clínicos, hay que desde antes pensar en qué adaptación se va a hacer, pero este es el modelo de referencia. ¿Ya? Hay que decir también esto. Estos son los candados. Estos candados se sacan con un imán, que lo tengo por aquí. Aquí está el imán. Entonces cuando uno pone el imán, se abre el candado y esto se puede sacar. ¿Ya? Aquí está entonces el broche, se pone de esta forma y después se saca con el imán. Hay que decir que esto con el paso del tiempo se va venciendo. Ya por el exceso de roce el imán interior se vence y ya no queda seguro. Entonces uno tiene que planificar, proyectando hacia futuro, que esto hay que irlo renovando. Entonces tener un pequeño fondo de renovación de estos candados, ¿ya? O de las contenciones en general. Acá tenemos una contención mecánica para fijar a alguien a una silla de ruedas. No es la mejor, pero es bastante adecuada. Yo diría que es el modelo mínimo al que deberemos aspirar, el estándar básico desde el cual nosotros podríamos ya pensar en contener a alguien en una silla de ruedas. Lo que hay que tratar de evitar de frentón es la contención tipo cinturón, en que la persona se fija, se amarra desde la cintura con una correa atrás o un nudo. No es la mejor contención porque esa no evita que la persona se desplace hacia abajo porque se queda dormida o porque se quiere salir de la silla de ruedas, ¿sí? Y esa correa empieza a avanzar y quedan atrapados acá del cuello, a veces quedan atrapados en las axilas y eso podría terminar en un accidente grave. Esta contención, sin ser la mejor, es bastante buena en el sentido que da una contención a los hombros y a la cintura. Se utiliza básicamente en pacientes que requieren un apoyo en el control de tronco porque pierden un poco el equilibrio al estar sentados, pero además tiene el requisito que la persona no esté agitada y esté cognitivamente, digamos, con un buen nivel de vigilia, es decir, esté despierto y al mismo tiempo con contenido de conciencia lo suficiente para no estar agresivo o no querer escaparse. Porque de todas formas con esta contención sí se pueden tratar de salir y podrían ocasionar un accidente también como quedar tomados del cuello. Son fáciles de retirar, son de telas lavables, ¿ya? Es muy fácil de su utilización porque utilizan de estos broches que en este caso particular el fabricante los puso de colores, entonces uno atrás junta naranjo con naranjo, junta el color blanco con el color blanco, ¿sí? Se juntan atrás y quedan cruzados como una cruceta, como una cruz atrás.
Por último, acá tenemos lo que recomiendo yo, que es la contención de 5 puntos o una contención en estrella para fijar el tronco de alguien a una silla de ruedas. Si se fijan, tiene 5 brazos, los 2 que van sobre el hombro, apoyado en superficie ósea, básicamente el complejo de la cintura escapular, la clavícula. Tiene 2 brazos laterales que van a fijar la parrilla costal hacia el respaldo de la silla, y lo interesante es que tiene este otro brazo que pasa por delante de la sínfisis púbica, baja, pasa por debajo de la cruceta de la silla de ruedas y viene atrás y se enganchan estos 5 brazos atrás con broches. ¿Qué particularidad tiene? Más allá de la tela, el material que es lavable, que es fácil de retirar, todo lo que hemos dicho, es que en este caso, incluso si el paciente está inquieto y se quiere salir, se quiere bajar de la silla de ruedas, si se trata por ejemplo de desplazar hacia adelante, el brazo que está delante de su pelvis va a evitar que se salga de la silla de ruedas. Son fáciles de utilizar, muy rápidas de instalar, muy rápidas sobre todo de desinstalar, de sacar, en caso que yo tenga que rápidamente sacar al paciente de acá. A diferencia, por ejemplo, si ponemos sábanas, cuerdas o hacemos nudo, que de repente hay que estar haciendo nudos, nos falta la persona que tiene que venir con una tijera a cortar porque el nudo que se había hecho se apretó, en fin. Esto no, esto es fácil, es seguro y obedece a una planificación previa. Tenemos acá una de las sujeciones mecánicas para muñeca y tobillo. En realidad esta es para muñeca, la de tobillo es un poco más grande. Su característica es que, a pesar que esta está un poco viejita, la verdad hay que renovarla, pero es ancha y es acolchada, lo que permite que los puntos de presión se repartan en un área más grande. Entonces, en caso que la persona mueva la mano, los puntos de presión no van en una sola línea, por lo tanto minimizan, no evitan 100%, pero minimizan el riesgo de que se provoque una lesión por roce, una lesión por compresión o un atrapamiento nervioso o vascular de la mano. Atención con esto, sobre todo en los catres clínicos que tienen motor eléctrico y algunos también que tienen motor manual, de estos que uno va subiendo el nivel o el ángulo del respaldo o los pies de la piecera o el nivel completo del colchón. Si uno fija la amarra al catre clínico y empieza a subir al paciente, hay que tener mucho cuidado porque a veces uno puede provocar una lesión ósea simplemente por no darse cuenta que el punto fijo queda en el catre y el punto móvil empuja el brazo hacia arriba, ¿ya? Ojo sobre todo con residentes que no pueden quejarse o hablar o reportar lo que les está sucediendo. Eso es todo, hay mucho más que podríamos hablar, pero en realidad si tenemos como un estándar sobre el que pensar o al que ajustarnos o con el que compararnos, podemos ir haciendo la planificación de las pertinentes modificaciones o de las pertinentes inversiones al futuro. Eso es todo, muchas gracias.